Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Buen día, Walter. Hola, Martín. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Sí, es maravilloso estar de regreso. Así que primero abramos con una palabra de oración y luego podemos discutir lo que vamos a hacer. Nuestro Padre Celestial, gracias porque podemos estar aquí de nuevo y discutir cosas importantes. Gracias por la oportunidad. Te pedimos que, por favor, ilumines nuestras mentes. Envía al Espíritu Santo para que nos ayude y también nos protejas con tus santos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, de lo que se habla tanto, la lluvia tardía, eso es de esperar en los tiempos en que vivimos y tal vez deberíamos ver algunos de los movimientos del Espíritu y lo que podemos esperar y por qué y cómo podemos esperar el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Es algo que podemos pedir? ¿Podrías explicar brevemente qué significa la lluvia tardía? Bueno, la lluvia tardía es el derramamiento final del Espíritu, comparable a lo que sucedió en el Pentecostés, durante el Pentecostés, pero a una escala más amplia. Y ya sabes, la gente está orando por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Pero es así de simple? Tenemos que ver algunas de las cuestiones involucradas. Y también, ¿qué significa esto exactamente? ¿Todo el mundo recibirá el derramamiento? ¿Y habrá un cambio repentino de corazón? ¿Sucederá eso o la preparación debe tener lugar antes del derramamiento del Espíritu Santo? Así que son este tipo de preguntas. Muchos creen que si fervientemente oran por el derramamiento del Espíritu Santo, entonces sucederá. Pero, ¿hay condiciones adjuntas? ¿Necesariamente sucederá sin cumplir con las condiciones? Eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos, porque si los hay, es necesario que sepamos lo que es. Sí, y lo que hace el Espíritu transforma el corazón. Así que sin la manifestación de un corazón transformado, el negocio como de costumbre no va a ser suficiente. Así que nuestro telón de fondo aquí tiene el símbolo de la paloma, el movimiento del espíritu, tiene la gente sujeta a la lluvia, como vemos aquí. Hay muchas cosas que discutir, así que saltemos a ello. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que Martín, aquí está la promesa del mensaje Elías. No el profeta literal, sino el mensaje del profeta, que vendría antes del día terrible del Señor. Pero es interesante que sea prefacio con esto. Acordaos de la ley de Moisés, siervo mío. Sí, sí. No puedes separar la ley de las cuestiones involucradas en el tiempo del fin. Del mensaje. Sí, no se puede. No puedes separar la ley de los asuntos involucrados en el principio, ¿cierto? Desde Adán y Eva hasta el final. Y lo vimos en el último que hicimos sobre cómo se va a desarrollar el plan de salvación. Así que el gran problema es que la gente quiere separar la ley de Moisés de los temas. Y del mensaje. Y del mensaje. Ahora, ¿qué hizo Elías? El mensaje de Elías es básicamente que él no es el perturbador de Israel, pero tú, apuntando al rey, que es el tipo de los reyes del mundo, que habéis abandonado los mandamientos de Dios y seguiste a Baal. Así que ese es el mensaje, un retorno a la piedad primitiva y a la obediencia a los estatutos de Dios. Ese es el mensaje de Elías. Sí.
Y también una parte importante en este mensaje de Elías es convertir los corazones de los hijos a sus padres, no sea que hiera la tierra. Entonces hay un mensaje de reconciliación en eso también. Sí, pero debe ser un cambio de corazón. No puede ser una unión superficial. Tiene que ser un cambio de corazón. Sí, Y recuerdas que Elías confrontó a los profetas de Baal. Es muy interesante que el fuego bajó del cielo y consumió el sacrificio de Elías. Pero a pesar de que los profetas de Baal habían danzado y se habían cortado un día entero, no pasó nada. El final del mensaje es que los profetas de Baal fueron destruidos. sí. Ahora, no tenemos que tomar esto literalmente, podemos llevarlo tipológicamente. El mensaje tiene que destruir la adoración de Baal en Estados Unidos. Debe destruir la adoración de En Baal. nosotros, como mencionaste. Sí, y la adoración de Baal es una falsificación, es una adoración falsa. Y el mensaje de Elías era muy directo. Has abandonado los mandamientos de Dios. Baal abandona los mandamientos de Dios y pone leyes humanas en su lugar. Así que vuelvan a los padres y vuelvan el corazón de los hijos. Santiago 5 nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Acaso habla del fruto literal aquí, Martín? No, no. Él está hablando del fruto espiritual, aquello que fue quitado de Israel. La higuera no tenía fruto, tenía hojas presuntuosas, pero no tenía fruto. Y está hablando de la lluvia temprana y la tardía. ¿Y quién es el labrador? Jesús. ¿Qué está esperando? El... El fruto. Sí, Él está esperando por el fruto. Así que sin el fruto, ¿puedes esperar la lluvia temprana y tardía? no. No, está esperando por el fruto. Es lo mismo que los conocerás por sus frutos. Si solo hablan pero no tienen frutos, Si no quieren los frutos, entonces su casa les es dejada desolada. Es un mensaje muy serio y una situación muy seria. Y, Martín, yo creo que estamos muy cerca de estos eventos finales. sí. Así que, si estamos cerca de ello, entonces es muy importante que empecemos a obtener frutos. Bien, ¿crees que el labrador fue paciente hasta ahora? Sí, definitivamente. ¿Ha sido paciente con su iglesia laodiceana? Creo que sí. ¿Les ha dado suficiente soga? ¿Eh? Sí, Bien. Ahora, este espíritu que estamos esperando, bueno, el espíritu siempre ha estado obrando. De lo contrario, no habría conversiones y nadie aceptaría a Cristo. Pero este espíritu se llama el espíritu de la verdad y el mundo no puede recibirlo. Así que si tienes algo mundano en ti, no puedes recibirlo, una declaración tan importante. porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces este espíritu de verdad, y allí hay tres definiciones de verdad. La palabra es la verdad, Jesús es la verdad y la ley es la verdad. Si sacas cualquiera de esos tres, entonces tienes una verdad parcial. Y una verdad parcial simplemente no es suficiente. Y Él mora contigo, pero eso no es suficiente. Tiene que estar en ti. Ahora, ¿puede morar el espíritu de la verdad con el espíritu de error? No. Es muy importante, ¿verdad? Es como, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? Sí, son mutuamente excluyentes. Bueno, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que toda la divinidad está involucrada en esta misión.
y tiene que dar testimonio de Cristo. Sí. Ahora, ¿qué tal si elevas el espíritu y lo conviertes en el estandarte y la norma? Y por lo tanto, reduces el papel de Jesús. ¿Hay algo que esté mal? Sí, porque entonces estás dándole vuelta. Bien. Tiene que testificar de Cristo. Así que si el espíritu no eleva a Cristo, entonces hay algo malo con ese espíritu. Tienes que tener mucho cuidado. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, la palabra va a ser muy preciosa. Jesús llegará a ser muy precioso. Sí, Y la ley se volverá muy preciosa. Los los tres, tres. porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo que el Espíritu no solo testifica de Cristo, no solo testifica de la verdad, pero también es profético. Te dice qué va a suceder. Sí. Ahora, si Juan Pablo II dijo que el Espíritu Santo es el que queremos adorar, No, eso es falso. entonces hay algo mal, porque se perdió la parte de testificar de Jesús, ¿verdad? Ese es el foco principal del espíritu. Así que no cambies el enfoque de Jesús al Espíritu y no subestimes al Espíritu, porque sin el Espíritu, que fue enviado por el Padre y por el Hijo, no podrías estar en pie en los últimos días, ¿cierto? Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, ¿de qué testificó Juan? ¿Cuál era todo su objetivo en la vida? ¿Qué estaba testificando? Bueno, él estaba testificando que Jesús es Dios. Que es el Hijo de Dios, que Él es el Creador. Sí, Entonces, si el espíritu no quiere oír esto, entonces es el espíritu de error. Es tan simple como eso. No puedes desconectar ninguno de ellos. No. Bien. Juan 14:26. Creo que todo el mundo debería leer el capítulo 14 todos los días. sí. Solo para recordarse a sí mismo. Sí. Mas el consolador es una palabra tan consoladora. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, así que esa es una promesa. Número uno, te enseñará todas las cosas. Así que todas estas cosas que Jesús, toda la verdad, Entonces, será... ¿cuánto puedes omitir? Nada, nada. Tienes que aceptarlo todo, ¿no? ¿Puedes omitir el Antiguo Testamento? No, Especialmente como si no lo necesitaras. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Con nuestras débiles mentes y cerebros manchados, necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde ciertas cosas que debemos abrir ciertos cajones en el cerebro. Sí. Todo lo que yo os he dicho. Bueno, lo acabas de decir. ¿No habló Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, no dijo el profeta cuando ni siquiera había un Nuevo Testamento, que la profecía no vino del hombre, sino que vino de Dios, como el Espíritu habló a través de ellos, como el Espíritu Santo habló. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué haría una declaración como esa? ¿Por qué el Consolador no podría estar allí cuando Jesús todavía estaba aquí en la tierra? ¿Por qué solo vino después? Es una pregunta importante Es una pregunta muy importante. y fue una promesa y se derramó en gran medida en el Pentecostés. Cuando Jesús estaba en la tierra, estaba en confrontación con las fuerzas del mal Sí, y los venció en el huerto del Getsemaní.
y Él triunfó sobre ellos en la cruz. Sí, Y luego tuvo que ir a su padre. No me detengas, le dijo a María, porque todavía no he ido al Padre, pero iré al Padre y luego volveré. Y Él hizo esta promesa de que el Consolador solo vendría después de que Él se hubiera ido, cuando estuviera seguro de que su sacrificio era suficiente y aceptado. Entonces tendría el derecho de enviar el Espíritu en gran medida. wow. Es increíble, es cierto. Así que fue la confirmación de la coronación de Cristo. Para que su obra que él realizó y dijo que estaba consumada fuese aceptable para el Padre. Sí, y luego cuando venga, ¿cuál será su trabajo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando piensas en el movimiento pentecostal, convencer al mundo de pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Pero la mayoría del movimiento pentecostal dice que la ley ha sido abolida. Han eliminado un tercio de la definición de la verdad, ¿no? Sí, Y de justicia. ¿De dónde obtienes tu justicia? de Cristo. De Cristo. Y de juicio. Juicio significa que debe haber un estándar de juicio. ¿Cuál es la norma del juicio? La ley. La ley. Entonces convencerá al mundo de pecado. Y esa es la norma del juicio. Y es mejor que aceptes la justicia de Cristo. De lo contrario, no vas a tener una pierna en la que apoyarte. Correcto. ¿Y esa ley te va a condenar? Bien, de pecado, por cuanto no creen en mí. Seguro. ¿Por qué Cristo tiene que morir? Lo discutimos en el último. Y el pecado es la transgresión de la ley. Pero rechazar a Cristo es rechazar la ley. Exacto. No puede ser cortada. Porque es su carácter. No puedes hacer eso. De justicia. Porque voy a mi Padre y ya no me veréis. Así que ahí tienes la promesa de la aceptación del sacrificio, Sí. de justicia. ¿Es aceptable mi sacrificio para justificar a la humanidad a través de mi justicia? Bien, lo verás cuando vaya a mi Padre y ya no me veas. Entonces el Espíritu será derramado. ¿No comienza a tener sentido? Sí, definitivamente. Bien. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo tome lugar, significa que Cristo ha vuelto a tomar las llaves. Él es nuevamente el que ha redimido a la humanidad en este mundo. Y el príncipe de este mundo, que es Satanás, es juzgado. Sí. Así que el derramamiento del Espíritu es la confirmación de la victoria y la coronación de Cristo. Increíble. Es interesante, ¿no? Y cuando no se leen a menudo estos versículos como este, solo echa un vistazo, no los miras. ¿Por qué la redacción es tan extraña? Y te da una imagen completa de cómo el plan de salvación no terminó simplemente en la cruz. No, Avanzó hacia el cielo. sí, donde está ahora mismo, mediando por nosotros, tenemos un defensor en el cielo. El Consolador es llamado el Espíritu de la verdad. Esto viene del deseado de todas las gentes. Todo el mundo debería leer ese libro. Definitivamente. Su trabajo es definir y mantener la verdad. Él habita primeramente en el corazón, como el Espíritu de la verdad, y así se convierte en el Consolador. Cuando vives en el mundo en el que vivimos ahora, creo que es bastante necesario que tengamos un Consolador, ¿no? Te volverías loco en este mundo. Pero otra cosa que logro ver aquí es, si tienes el Espíritu de la verdad, entonces Él se convierte en el Consolador. Así que si no tienes el Espíritu de la verdad, Sí, si piensas que tienes el Espíritu de la verdad, pero no mantienes lo que es la definición de la verdad, que es la ley y todo eso, no puedes ser consolado. no puedes ser consolado. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no hay verdadera paz o consuelo en la falsedad. Es a través de las falsas teorías y tradiciones
de que Satanás obtiene su poder sobre la mente, dirigiendo a los hombres a falsos estándares. Él deforma el carácter. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. Y esto es muy, muy importante, que a través de la palabra, que es la definición de la verdad, Dios te habla. No dice a través de tus sentimientos. Eso es muy importante. Tú saliste del movimiento carismático. Es un evento emocional. Exactamente, lo estás esperando. Tú crees que no has recibido el Espíritu hasta que haya una emoción. Sí. Por lo tanto, expone el error y lo expulsa del alma. Es por el Espíritu de la verdad, obrando a través de la palabra de Dios, que Cristo somete a su pueblo escogido a sí mismo. Si niegas la palabra y elevas la experiencia, estás en un terreno muy peligroso. Al describir a sus discípulos el trabajo de oficina del Espíritu Santo, Jesús buscó inspirarles un gozo y esperanza que inspiraba su propio corazón. Se regocijó por la abundante ayuda que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más alto de todos los dones que podía pedir a su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu debía ser dado como un agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo no habría servido de nada. Entonces el Espíritu se regenera en tu interior. Tiene que trabajar en el corazón. Debe haber un cambio decidido. No es una manifestación de que has recibido poder y el poder es evidencia de que eres aceptado por Dios. No, en realidad debería humillarte y no elevarte. Eso es seguro. Debe mostrarte, porque entonces te das cuenta de lo bajo que estás en realidad, Sí, a causa del pecado. por lo que el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado solo podría resistirse y superarse mediante la poderosa acción de la tercera persona de la divinidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Creo que algunas personas pueden estar molestas por esa afirmación, pero es así. Es así como está escrito, e incluso si comparas esto con lo que acabamos de leer en Juan, no hay discusión. No hay discusión, es lo mismo. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón se purifica. Entonces, Martín, ¿cuál es la obra del Espíritu? Transformarte. Sí. No manifestar a otros que de repente te has convertido en un superhumano. No. Y para alejarte de la mundanalidad. Sí. A través del Espíritu, el creyente llega a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas al mal, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Entonces, la obra del Espíritu Santo es transformación del carácter. Sí. Ese es su trabajo. Y si no lo hace, entonces es un espíritu falso. Podría dar un pequeño anuncio. Creo que la gente puede ir y mirar tu serie de transformación total de nuevo. Bien. Los primeros discípulos salieron predicando la palabra. Revelaron a Cristo en sus vidas. Y el Señor trabajó con ellos, confirmando la palabra con señales siguientes. De acuerdo con Marcos 16:20, estos discípulos se prepararon para su trabajo. Antes del día de Pentecostés, se reunieron y dejaron de lado todas las diferencias. Estaban de acuerdo. Todas las diferencias. Todas las diferencias. ¿Cuál era la condición para el derramamiento del Espíritu Santo? Esa era la condición, que sean unánimes. Debían estar de acuerdo. Martín, ¿puedes orar por el derramamiento del Espíritu Santo sin cumplir esta condición? No. ¿Acaso no se hace en el mundo? Sí, en todos lados hay gente orando,
pero sin adherirse a lo que es necesario. Bien, entonces tienen sus ideas y los otros tienen otras ideas. Y tienen todo tipo de etiquetas, pero no dejaron de lado todas las diferencias. Creyeron en la promesa de Cristo de que se les daría la bendición y oraron con fe. No pidieron simplemente una bendición para ellos mismos. Estaban cargados con la carga de la salvación de las almas. Es algo muy importante. ¿Sabes? ¿Es este derramamiento una manifestación egoísta que quieres mostrar que eres aceptado? ¿O es porque quieres alcanzar las almas? Verás, entonces, a veces diremos que deseamos que Jesús venga, pero esa es una declaración egoísta. Yo quiero que venga, pero quiero salvar, quiero ver a personas salvadas también. Esa es nuestra carga. El Evangelio debía ser llevado a los confines de la tierra y ellos reclamaban la investidura de poder que Cristo había prometido. Entonces fue que el Espíritu Santo fue derramado y miles se convirtieron en un día. Entonces, Martín, es muy importante estar de acuerdo. Una pregunta. ¿Acaso Jesús está esperando a que la iglesia se ponga de acuerdo para que Él pueda venir? Martín, ¿crees que alguna vez la iglesia logrará ponerse de acuerdo? No. Tampoco lo creo. Pero no hay personas en la iglesia que a través del estudio y la oración están convirtiéndose en unánimes. Sí, Ah, entonces, ¿está trabajando en las almas? seguro. ¿Habrá un zarandeo? Sí, Todavía tenemos que llegar a eso. Entonces, ¿quién está en control en realidad? ¿Dios o la humanidad? ¿Dios está esperando a su iglesia? ¿O la iglesia está esperando a su Dios a que manifieste a su gente? Esa es la diferencia de enfoque. es una muy buena analogía que acabas de dar. Me encanta que Dios todavía está en control, no está esperando a la iglesia. No, es presunción pensar que Dios está sujeto a nosotros. No, llegará el momento en que Él diga, listo o no, los eventos del tiempo del fin están llegando. Y entonces, por lo que acabas de explicar, su iglesia, los que están esperando, estarán listos. Estarán listos y unánimes. Sí, Así que orar por el derramamiento del Espíritu Santo es una cosa importante, pero cumplir con las condiciones es un poco difícil. es de suprema importancia. La respuesta puede llegar con una velocidad repentina y un poder abrumador, o podría retrasarse días y semanas, tal vez años, tal vez décadas, tal vez un siglo. Pero Dios sabe cómo y cuándo responder a nuestra oración. Es nuestra parte la de trabajar para ponernos en conexión con el canal divino. Dios es responsable de su parte de la obra. Fiel es el que promete. El grandioso e importante asunto con nosotros es ser de un solo corazón y mente, dejando de lado toda envidia, malicia y como humildes suplicantes, velar y esperar. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que hizo por los que oraron en el día del Pentecostés. Entonces, ¿en cuáles manos yace el En poder? Dios, en la mano de Jesús. Bien, entonces Él no es débil, esperando a que la iglesia finalmente lo deje entrar. En realidad, su misericordia está permitiendo que la iglesia todavía luche por llegar a esta porción. Sí, ¿cuál es nuestro trabajo, Martín? Ser de un corazón y mente, dejando de lado toda envidia, malicia, y velar y esperar. Es una decisión difícil porque eso va en contra de tu naturaleza. Y Satán también está en la mezcla aquí. Así que realmente está tratando de mantenernos lejos de este acuerdo. Bien. Echemos un vistazo a los ejemplos de los reformadores. Este es el título que encontramos, el retiro de los fieles. Luego de un largo y severo conflicto, los pocos fieles decidieron disolver toda unión con la iglesia apóstata, si ella aún se negaba a liberarse de la falsedad y la idolatría. Eso es lo que hicieron los reformadores. Sí, Lutero, sin importar quiénes fueran, Calvino, Knox, cualesquiera que fueran sus nombres, Ridley, etc. Todos ellos
tuvieron que separarse de las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia se negó a separarse de la falsedad e idolatría. ¿Ha cambiado la Iglesia Católica Romana un ápice de sus doctrinas desde entonces? No, ni un poco. Entonces, ¿aplicaría el mismo criterio? 100%, sí. ¿Y qué hace eso al ecumenismo? Perdón, adiós. Para nada. No hay manera. No hay manera, porque la verdad y el error no pueden ser compañeros de cama. Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron que la separación era una absoluta necesidad si querían obedecer la ley de Dios. Y no ha cambiado. Nada ha cambiado. Así que sigue siendo una absoluta necesidad. No se atrevieron a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar un ejemplo que pondría en peligro la fe de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Así que cuando los corazones de los hijos se vuelvan hacia los padres, eso significa que debes aceptar que el error sigue siendo un error y no se puede asociar con él. Solo para dejarlo claro, esto es para separarse de los sistemas falsos, no de los errores de las personas dentro del sistema. Correcto, necesitas ayudar a esas personas a ver la verdad. Bien, para asegurar paz y seguridad estaban dispuestos a hacer cualquier concesión compatible con la fidelidad a Dios, pero sintieron que incluso la paz sería comprada demasiado cara con el sacrificio de los principios. Si la unidad solo se puede lograr comprometiendo la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia, incluso guerra. Eso es bastante claro. Y tiene sentido. ¿Y había diferencias? Oh, sí, ¿Y hubo guerras? enormes. Bien. Bien sería para la Iglesia y para el mundo si los principios que impulsaron aquellas tenaces almas revivieran en los corazones del profeso pueblo de Dios. Bueno, Martín, eso coloca un desafío directo a la Iglesia de hoy. El pueblo profeso de Dios. Sí, y es diametralmente opuesto a algunas personas de alto rango que preferirían buscar transigir y enterrar las diferencias doctrinales en aras de la paz. Precisamente. Debemos alejarnos de ser aceptables a los ojos del mundo y defender lo que es la verdad. Ahora, Martín, cuando se trata de 1844 y la proclamación del mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Adoradle y predicar el Evangelio eterno. Vuelvan a las raíces, vuelvan a la Biblia, a lo que enseña la Biblia, y no a las tradiciones. Cuando llegó el segundo ángel, ha caído Babilonia. ¿No se sintieron obligados a también separarse de las iglesias que se negaron a aceptar la norma? Sucedió exactamente lo mismo nuevamente, como había sucedido en los tiempos de la Reforma. Y el mensaje del tercer ángel: no acepten la marca de la bestia, no acepten un falso sistema de normas en lugar del verdadero. Y eso ha estado funcionando desde entonces. Sí, El primer y segundo ángel no se han detenido. siguen predicando. Siguen. Y el tercer ángel debe ser predicado. ¿Correcto? Entonces, Martín, muchos que profesan estar esperando la pronta venida de Cristo se están conformando a este mundo y buscan más fervientemente los aplausos de los que les rodean que la aprobación de Dios. Quieren estar en una lista para que sean aceptados por el mundo. Esta lista que dice cristiano, Sí, a pesar de que los mormones y todas las denominaciones que ni siquiera califican como cristianos están en ella. Ahora debemos comprometernos para estar en la lista. No creo que sea lo que debamos hacer. ellos son fríos y formales como las iglesias nominales de las que hace poco tiempo se separaron. Las palabras dirigidas a la iglesia laodiceana describen su condición perfectamente. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que atiendan al consejo de los fieles y verdaderos testigos y se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, eso es el carácter. Vestimentas blancas, esa es la justicia de Cristo, y colirio, para que puedas entender las escrituras, Él los vomitará de su boca. Bastante directo. Sí. Y es bíblico. Y esa es la condición.
No podemos esperar la lluvia tardía y el derramamiento hasta que las condiciones se cumplan. Esto viene de Historia de la Redención. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Serán llamados terroristas. De hecho, es una promesa. Sí. ¿Por qué entonces la persecución parece adormecerse en gran medida? La única razón es que la Iglesia se ha conformado al estándar del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Qué piensas de eso? Creo que es muy claro, directo. La religión corriente en nuestros días no tiene el carácter puro y santo que caracterizó la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Es solo por el espíritu de compromiso con el pecado, porque las grandes verdades de la palabra de Dios son consideradas con tanta indiferencia, porque hay tan poca piedad vital en la iglesia, que el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo. Que haya un avivamiento de la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución será reavivado y los fuegos de la persecución se reavivarán. Martín, ¿crees que la iglesia está lista para el derramamiento del Espíritu Santo? No. Debe haber un zarandeo, ¿no? Debe venir un zarandeo. Y creo que también mucha introspección en todos nuestros corazones. Todos y cada uno de nosotros. Nadie es inmune a esto. Martín, ¿qué significa unión y el espíritu de profecía? Estamos lanzando una llave inglesa en la obra otra vez, lo cual es parte de nuestro trabajo. No lo querría de otra manera. No lo aceptaría, no. Algunos que no están dispuestos a recibir la luz, sino que prefieren caminar en la dirección de su propia elección, buscarán los testimonios para encontrar algo en ellos que les permita fomentar el espíritu de incredulidad y desobediencia. Por lo tanto, se traerá un espíritu de desunión. Se supone que debemos tener unidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué traerá desunión? Cuando comienzas a descuidar los testimonios. Sí, y les das un nuevo formato. Tal vez diciendo, bueno, tal vez ella no tenía la misma autoridad. Ajá. O tal vez era solo para ese tiempo. Solo para ese tiempo, sí. Por lo tanto, se traerá un espíritu de desunión, porque el espíritu que los lleva a criticar los testimonios también los llevará a buscar en sus hermanos algo para condenar. Satanás, constantemente presionando en la falsedad para alejarlos de la verdad. El último engaño de Satanás será dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Eso no significa que lo eliminarás, solo lo anularás. Anulado. Ya no es importante. Era para ese tiempo. Era para esa época. No tenía la misma autoridad. Sin profecía, el pueblo perece. Satanás obrará ingeniosamente de diferentes maneras y a través de diferentes agencias para desestabilizar la confianza del pueblo remanente de Dios en el verdadero testimonio. Martín, ¿es el espíritu de profecía parte de la unión que ha de ser alcanzada? Absolutamente. ¿De verdad Absolutamente. crees eso? He dado un sermón sobre eso una vez, donde dije, si quieres unidad en la iglesia, unámonos alrededor del espíritu de profecía. ¿Terminó bien? No. No terminó bien. Bien. Se encenderá un odio contra los testimonios, el cual es satánico. Las obras de Satanás serán perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede tener el camino abierto para traer sus engaños y atar a las almas en sus engaños si las advertencias, las reprensiones y los consejos del Espíritu de Dios son escuchados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay personas en la iglesia que están estudiando el espíritu de profecía y quieren conformar sus vidas a las normas que están por él propagadas? Sí, seguro. ¿Hay personas que están en contra? Sí, ¿Los vemos en cada esquina? sí, ¿Hay una guerra? una guerra. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. ¿Contra quién es la guerra? ¿Es contra ti personalmente o es contra el principio? Verás, ese es el problema. La gente debería darse cuenta. No es contra la persona, es contra el mensaje. Es hacia el mensaje. Y solo piénsalo. Hay unidad
en algunas de las cosas del espíritu de profecía, Sí. pero no en todo. Debes tenerlo en todo, como en la Biblia, ¿Puedes decir, acepto esto, pero no acepto eso? ¿no? Bueno, si el Papa dice que arrojemos nuestra doctrina, de otra manera no obtendremos unidad, mejor concentrémonos en eso que estamos de acuerdo y olvidemos lo que estamos en desacuerdo. O como dijo uno que ya no está vivo, Dios resolverá todas nuestras diferencias cuando subamos a las escaleras. Lo siento, las diferencias deben resolverse ahora. Ahora, unidad, como lo acabamos de leer. Martín, ¿estarías de acuerdo en que el espíritu de profecía está para transformar nuestro carácter? Absolutamente. Entonces, cuando en el Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Suena como el Espíritu Santo? Sí, No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. es un ruego. Ellos no tenían el poder del Pentecostés, pero el Espíritu los estaba guiando. Seguro. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Transgresión de qué, Martín? La ley. No te puedes alejar de ella. Entonces, ¿puedes convertirte a Dios sin esto? No, no. Porque tan pronto has entendido el problema, verás con horror, pero mis hijos no están a la altura de esta norma. O mi esposa o esposo no está viviendo a la altura de esta norma. O los miembros de mi iglesia o mis amigos no están viviendo con esta norma. Es mejor que se los diga. Y entonces serás muy favorecido. Sí, serás muy popular. Bien, Martín, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia los incrédulos? Ahora se complica, porque está el método de Cristo y el método del hombre. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que no entienden o no viven a la altura de la verdad? Debes tener compasión y no emocionarte. Podrías tener un espíritu de condenación o podrías tener un espíritu de compasión. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé un espíritu compasivo para que el Espíritu Santo pueda realmente comenzar a obrar. Puedo agregar que si oras y le pides a Dios que te dé un espíritu compasivo, Él no quitará las cosas que te ponen un poco nervioso. No, En realidad puede que recibas aún más de eso. probablemente te pongas más nervioso. Es así como aprendes. Marcos 2:17. Siempre nos preguntamos, ¿por qué yo, Señor? Es una pregunta errada, ¿por qué yo no? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, ¿nos volvemos como los fariseos y condenamos a todos los que estén errando? ¿O somos movidos por la compasión y llamamos a los que erran a arrepentirse? Es nuestro deber. Es exactamente como debería hacerse. Pero también es importante darse cuenta de que Él vino a llamar a los pecadores, no a los justos. Pero no se detiene ahí, No. al arrepentimiento. Si dejas el arrepentimiento fuera, entonces tienes un evangelio incompleto. Curiosamente, en las versiones en español se deja fuera la última parte del versículo 17, al arrepentimiento. Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia tendré y no sacrificio. No quiero un ritual. No. No quiero una religión basada en obras. Quiero ver misericordia. ¿Sí? Porque el sacrificio solamente está como símbolo para la misericordia. Sí.
Entonces es un asunto de corazón. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Es fascinante que algunas traducciones nuevas dejan eso fuera. ¿Por qué quieren un evangelio incompleto? Sí, porque lo hace fácil. Porque el arrepentimiento no es una cosa fácil. Pero ser simplemente llamado, está bien, estoy bien así como estoy. Bien, ahora, el trabajo de Cristo fue definido en la Biblia. Si esa era la obra de Cristo y hemos de ser como Cristo, ¿no debería también convertirse en nuestro trabajo? Cuando vas a Isaías capítulo 61, donde la misión del Mesías es proclamada, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Esto implica una guerra? Definitivamente, porque está en contra de lo que quiere Satanás. Bien, entonces la humanidad está quebrantada de corazón. Han sido llevados cautivos por el diablo con sus mentiras. Y en realidad están presos y necesitan ser liberados. Es una prisión de pecado. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En realidad es una misión maravillosa. Magnífico. ¿Es nuestra misión? Sí, la de cada persona. Es nuestra misión, ¿no? Sí. En Lucas encuentras la repetición de esto. El Nuevo Testamento confirma que esta es la misión del Mesías. Sí. No es lo que ellos esperaban, ¿no? No, Es totalmente lo opuesto de lo que esperaban. totalmente opuesto. Bien. Y cuando Jesús lo leyó, no tenemos que leerlo de nuevo porque es lo mismo. Terminó aquí diciendo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué año era ese? 27 DC. 27 DC. Se sentó en su iglesia, acababa de volver de su experiencia en el desierto, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se alegraron ante esta declaración? No. Porque estaba aplicando la misión del Mesías a sí mismo. Sí. Pero ellos habían malinterpretado la misión en primer lugar. Suena un poco familiar. Es absolutamente asombroso. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, estaba cerca del final de su ministerio terrenal. Estaba parado en la sombra de la cruz, con una plena conciencia de la carga de culpa que había de recaer sobre él como el portador del pecado. Antes de ofrecerse como víctima sacrificial, instruyó a sus discípulos acerca de un don especial y completo que él iba a otorgar a sus seguidores, el don que traería a su alcance los recursos ilimitados de su gracia. Este era el poder que debía cambiar a todo el mundo. Era la división de la historia. ¿Sabes? Se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Ni siquiera les gusta eso, así que ahora lo hacen antes de la era común y después de la era común, lo cual es una idiotez absolutamente ridícula y patética. Ni siquiera tiene sentido. Me rehúso a usar esa terminología, porque no quieren reconocer que Él es la división de la historia. Rogaré al Padre, dijo, y te dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, sino que vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Salvador señalaba el momento en que el Espíritu Santo viniera a hacer una obra poderosa como su representante. El mal que se había ido acumulando durante siglos iba a ser resistido por el poder divino del Espíritu Santo. Así que, Martín, ¿cómo te puedes volver correcto hacia Dios? Debes permitir que el Espíritu
te cambie. ¿Hay algún poder dentro tuyo que pueda hacerlo? No, y eso es lo bello de esto. Él, el Espíritu Santo, te guiará a Cristo y su justicia. Martín, Esa es la única manera. cuando piensas sobre estas cosas y piensas en el movimiento pentecostal, ¿es esto lo que está sucediendo o hay algo más sucediendo allí? No, es algo totalmente diferente. Pero si tomas el ministerio de Benny Hinn, todo el tiempo esta religión de poder. Poder. Caminar sobre serpientes, recibir poder, en vez de humillarte hasta el suelo, ¿no? El Espíritu Santo representa a los reinos mundanos como fieras bestias de presa. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. En su plan de gobierno no hay uso de la fuerza bruta para obligar a la conciencia. Wow. No vamos a establecer el reino por la fuerza. Los judíos esperaban que el reino de Dios fuese establecido de la misma manera que los reinos del mundo. Para promover rectitud recurrieron a medidas externas. Idearon métodos y planes, pero Cristo implanta un principio. Al implantar verdad y rectitud contrarresta el pecado y el error. Por eso es tan importante que la Iglesia y el Estado no se unan. No, porque ¿por qué necesitaría la Iglesia que el Estado imponga algo suyo? No para implantar un principio. Seguro que no. No puedes implantar un principio, no puedes forzar un principio. ¿Cuántas veces lo han intentado? El comunismo lo ha intentado. Querían imponerlo para enseñar a pensar, pero ese principio no puede ser sostenible. Ahora, Martín, hablamos en esta época y era de posmodernismo. Vivimos en la era posmoderna y siempre me pregunté, ¿qué significa eso exactamente? Era posmoderna. Hasta los años 60 estábamos en lo que se llamó la era de la razón, iniciada por los pensadores como Descartes y Voltaire, la Revolución Francesa. La razón tomó el lugar de la revelación. Ahora tienes una generación que fue basada en la razón y floreció y había progreso científico y todas estas cosas. Pero se desarrolló un vacío en el alma. Sí, había una división. Sí, y luego llegamos a la era posmoderna que dice, ¿esta era de la razón realmente suministra lo que el alma necesita? No. Y luego llegas a la generación X. Generación X. Y te preguntas de dónde vienen todos estos términos y qué significan. Generación X es de los años 60, de alrededor de 1962 hasta los años 80. Esa generación que creció en las más horrendas circunstancias donde el sentido de la vida parecía escaparles. El mundo de las drogas era muy prevalente. Esta generación no encontró nada para ellos en esta era de la razón. La mayoría creció viviendo con sus padres porque no podían permitirse vivir solos. No conseguían trabajo, eran indigentes, eran como una generación descartada. Y si miramos las estadísticas, tienen la tasa de divorcio más alta de todas las generaciones de la historia de la humanidad. Sí. Son una generación pisoteada. Y estamos viviendo con ellos porque esos son los adultos de nuestros días. Y de hecho, esa generación, digamos, dio a luz a la razón por la que la gente no quiere casarse. Bien, esta generación anhela algo mejor que lo que la generación anterior prometió y ofreció, esta gran prosperidad que nunca se materializó, porque ni siquiera pueden permitirse una casa. Cambian constantemente de relación. La mayoría eran dependientes de las drogas y están buscando algún significado.
Ahora el cristianismo va a ser reivindicado y les dará algún significado. Martín, hay hambre de otra cosa y van a reinventar el cristianismo, como hablamos constantemente. Va a haber una traslación del péndulo Sí, sí, y miles de personas desilusionadas podrían aferrarse a ello. sí. Y si no cumplen las condiciones, irán a perdición. ¿Qué tan importante es que pongamos esto en la perspectiva correcta? Es primordial, porque como tú acabas de mencionar, mucha gente quiere aferrarse a ello por desesperación, Quieren aferrarse. pero no habrá un cambio de corazón. No, entonces tienes grandes personalidades de TV repentinamente adoptando normas y estándares que han sido sepultados por una era de la razón. Sí, En esta era posmodernista, generación X, en la que vivimos ahora. Vivimos en un tiempo muy fascinante, con una humanidad muy vulnerable sí, es cierto. y una humanidad muy desilusionada. No saben por dónde ir. ¿Queda algo de confianza en el gobierno? No, Nadie confía en el gobierno, ¿no? Hay confianza en las fraternidades, incluso en el mundo científico con sus notas discordantes. verás, el problema es que algunos se aferran a ello, aunque saben que ya no pueden confiar en ello, porque no tienen otra cosa de que aferrarse. Ahí es donde tenemos que entrar y llevarles. Por eso es muy importante que entendamos la misión del Espíritu Santo. La gracia de Dios toma a los hombres como son y trabaja como un educador, usando todos los principios en los que se basa y depende una educación integral. La influencia constante de la gracia de Dios entrena el alma según el método de Cristo, y cada pasión feroz, cada aspecto defectuoso del carácter se trabaja sobre la influencia moldeadora del Espíritu de Cristo, por lo que es su carácter, hasta que el hombre tiene una nueva fuerza motriz y se llena del Espíritu Santo de Dios, en semejanza de la similitud divina. Si no existe esta transformación total, entonces es una transformación espuria, Sí, es aferrarse al pasto. Cristo vino a traer la salvación al alcance de todos. En la cruz del Calvario pagó el infinito precio de redención por un mundo perdido. Su abnegación y sacrificio propio, su trabajo desinteresado, su humillación, sobre todo el ofrecimiento de su vida, da testimonio de la profundidad de su amor por el hombre caído. Era para buscar y salvar lo perdido por lo que vino a la tierra. Su misión era hacia pecadores, pecadores de cada grado, lengua y nación. Él pagó el precio por todos, para rescatarlos y traerlos a la unión y simpatía consigo mismo. El más errante, el más pecador, no fue omitido. Sus obras fueron especialmente para aquellos que más necesitaban la salvación que vino a traer. Cuanto mayor era su necesidad de reforma, cuanto más profundo era su interés, mayor su simpatía, y medidas livianas, respuestas suaves, palabras agradables, son mucho más aptas para reformar y salvar que la severidad y la dureza. ¿Podríamos aplicar eso a nuestras iglesias? ¿No sería bueno? uf, podría aplicarlo en mi vida también. Creo que si empezamos a implementar esto, podemos adelantarnos para empezar a pedir el Espíritu Santo y la lluvia tardía. Un poco de crueldad puede colocar personas fuera de vuestro alcance, mientras que un espíritu conciliador sería el medio de vincularlos a ti. Y entonces podrías establecerlos en el camino correcto. También debes ser movido por un espíritu perdonador y dar crédito a cada buen propósito y acción de los que te rodean. Martín, con todas las acusaciones que andan dando vueltas, ¿estamos demostrando este carácter, este espíritu? No, No, tenemos que mirarnos a nosotros, pero si veo lo que ha estado sucediendo, y ahora hablamos de nuestra iglesia, y creo que falta un poco de eso en esta etapa. Dios ha hecho su parte de la obra para la salvación de los hombres y ahora llama a la cooperación de la iglesia.
Ahí se halla la sangre de Cristo, la palabra de verdad, por un lado el Espíritu Santo y por el otro las almas que perecen. Cada seguidor de Cristo tiene un papel que desempeñar para llevar a los hombres a aceptar las bendiciones que el cielo ha provisto. Examinémonos en detalle y veamos si hemos hecho esta obra. Cuestionemos nuestros motivos y cada acción de nuestra vida. ¿No hay muchas imágenes desagradables colgadas en las salas de la memoria? Así que, Martín, ¿somos tan geniales por saber la verdad? ¿No? ¿Hay imágenes desagradables en la galería de nuestra vida? Y si las vemos, tal vez no deberíamos concentrarnos tanto en eso, sino concentrarnos en lo que Cristo ha hecho. Sí, es cierto. A menudo has necesitado el perdón de Jesús. Así que ¿no deberías tener un espíritu perdonador? En la oración que Jesús dio a los discípulos, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo que si no perdonas a aquellas personas, le estás pidiendo al Padre que no te perdone a ti. Correcto. Has dependido constantemente de su compasión y amor. Sin embargo, ¿has fallado en manifestar hacia otros el espíritu que Cristo ha ejercido hacia ti? ¿Has sentido una carga por aquel a quien viste aventurarse en caminos prohibidos? ¿Le has amonestado amablemente? ¿Lloraste y oraste por él y con él? ¿Has demostrado que lo amas y deseas salvarlo mediante tiernas palabras y actos de bondad? Martín, ¿estamos cumpliendo las condiciones para el derramamiento del Espíritu Santo? No, no lo creo. Su gran corazón de amor fue conmovido hasta lo más profundo para aquellos cuya condición era más desesperada y aquellos que más necesitaban su gracia transformadora. Pero ha habido entre nosotros, como pueblo, una falta de conmovedor y profundo amor y simpatía por los tentados y los errantes. Muchos han manifestado gran frialdad y negligencia pecadora, representando a Cristo como pasando por el otro lado, manteniéndose lo más alejado posible de los que más necesitan su ayuda. El alma recién convertida a menudo tiene conflictos feroces con hábitos establecidos o con alguna forma especial de tentación, y siendo vencido por alguna pasión maestra o tendencia, es culpable de indiscreción o de error. Es en ese entonces requerida la energía, tacto y sabiduría de sus hermanos, para que él pueda ser restaurado a la salud espiritual. Hermanos, si un hermano es alcanzado en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal persona con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O como dice Romanos, nosotros que somos fuertes debemos soportar las falencias de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Martín, la obra del Espíritu no es lo que las personas esperan. Quieren poder, Sí, pero necesitan humildad. y mansedumbre, y suavidad al hablar. No tenemos que leer todo. Leamos las partes resaltadas. Dejen que la ternura y la misericordia que Jesús ha revelado en su preciosa vida sea un ejemplo para nosotros de la manera en que debemos tratar a nuestros semejantes, especialmente a aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Nunca pierdan una oportunidad de decir una palabra para animar e inspirar esperanza. Ojalá todos pudiéramos practicar eso. Hagámoslo un desafío. Es mucho más agradable condenar a alguien. Oh, pero eso es porque no tenemos el espíritu de verdad que nos convence. Así que hagamos ese desafío. Veamos si podemos a partir de ahora intentar esto. Bien. Ahora tiremos otra llave inglesa en el taller. Por supuesto. Tenemos una caja de herramientas llena. Ya que están, usémoslas. Irritemos a todos mientras estamos en ello. ¿Nuestro estilo de vida juega un papel importante? Seguro. Es una de esas porciones en las que todo está bien, pero a esta porción la miraremos luego. Dios ha de darle a su pueblo la capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin estas cosas. En otras palabras, estas cosas son todas las cosas que en realidad no deberías tener en tu mesa.
Dejemos que nuestra gente descarte todas las recetas no saludables, que aprendan a vivir sanamente, enseñando a los demás lo que han aprendido, que impartan este conocimiento como lo harían con la instrucción bíblica. Eso es bastante pesado. Verás, déjame ponerlo de esta manera. Algunas personas recordarán lo que dijimos antes, la mansedumbre y humildad. Por lo tanto, no ataquen ahora, solo sean mansos y escuchen. Bien, que enseñen a la gente a preservar la salud e incrementar la fuerza, evitando la gran cantidad de cocina que ha llenado el mundo de inválidos crónicos. Por precepto y ejemplo, dejen en claro. Ahora escucha esto, Martín, que la comida que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es la mejor para el uso del hombre mientras busca recuperar ese estado sin pecado. Entonces, ¿quién obra en ti para ayudarte a recuperar un mejor estado? El Espíritu Santo trabaja en ti, pero hay requerimientos para el resto de los requerimientos que hemos leído. Esto es parte de ello. Entonces, Martín, la dieta y el camino estrecho para llegar al carácter de Cristo están conectados, ¿verdad? No puedes separarlos. Entonces, si quieres unidad, ¿debemos estar unánimes respecto a esto también? Debemos. ¿Esto forma parte del espíritu de profecía y del mensaje bíblico? Entonces, ¿lo que hay en tu plato puede afectar lo que hay en tu corazón? Sí, seguro. Martín, debemos reprender el mal en el mundo, pero no podemos juzgar el alma. Y hay una clara distinción entre los dos. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No lo odiarás, pero le reprenderás. Dice allí que no puedes juzgar, pero puedes reprender. Sí, de hecho, debes reprender. Sí. Eclesiastés 7:5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Entonces se supone que debes estar reprendiendo a la gente. Pero obviamente con el amor del cual hemos leído. Todo lo que hemos hablado. Hay personas que aman el reprender, pero no logran ver la porción que acabamos de mencionar. O 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Puedes tirar la doctrina por la ventana? No, No, es tu estándar para redarguir y reprender. por supuesto. Pero el Papa dice que debemos tirar la doctrina por la ventana. Sí, porque eso hace un encuentro ecuménico agradable y cómodo. Bien, esta es la parte difícil. Se supone que debes hacer todas estas cosas, pero no se supone que debas descuidar la forma en que se supone que debes hacerlas. Exacto. Una vez que leas esto, debes leer la forma en que deberías hacerlo también, que acabamos de mencionar en la sección anterior. Me pareció fascinante esta declaración de consejos para la iglesia. Cristo se humilló a sí mismo para ponerse a la cabeza de la humanidad, para conocer las tentaciones y soportar las pruebas que la humanidad debe enfrentar y soportar. Él debe saber lo que la humanidad tiene que soportar del enemigo caído, para que sepa socorrer a los que son tentados. Y Cristo ha sido hecho nuestro juez. El Padre no es el juez. Esa es una declaración muy interesante, porque Jesús lo confirma diciendo, todo el juicio me ha sido dado, ¿no? Sí, El Padre no es el juez. Los ángeles no lo son. Aquel que asumió la humanidad sobre sí y vivió en este mundo una vida perfecta, ha de juzgarnos. Él es el único. sí. Solo Él puede ser nuestro juez. ¿Recordaréis esto, hermanos? ¿Lo recordaréis, ministros? ¿Lo recordaréis, padres y madres? Cristo asumió la humanidad para que Él pueda ser nuestro juez. Ninguno de ustedes ha sido nombrado para ser juez de los demás. Entonces podría decirte a ti,
Martin, lo que haces no es útil, es muy destructivo. De hecho, es tu deber. ¿No sería mejor que lo hiciéramos de esta manera o de la otra? O podría decir, si continúas así vas a ir al infierno. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En uno falta el espíritu de la verdad. Y es juzgar. ¿Ya has juzgado? Exacto, estás dando un juicio. Correcto. Ninguno de ustedes fue nombrado para juzgar a los demás. Puedes juzgar las acciones y luego llevar reprensión, pero no juzgarás el resultado. Ese no es tu trabajo. Si quieres juzgar las acciones, la parte de la reprensión debe ser ajustada en cómo la desarrollas. Bien. Es todo lo que pueden hacer para disciplinarse a sí mismos. En el nombre de Cristo os suplico que prestéis atención al mandato que Él les da, de nunca colocarse en el asiento del tribunal. De un día para otro este mensaje ha resonado en mis oídos. Desciendan del tribunal. Desciendan en humildad. Martín, esto es lo que se supone que debemos hacer. Sí. Esto es a donde se supone que nos debe guiar el Espíritu. Bueno, quisiera decir aquí que también hay una cara opuesta. Si alguien viene a ti con una reprensión muy amorosa, también debemos dejar que el Espíritu de la verdad trabaje en ti y tomarlo con buen corazón y no estallar en rebelión. Sí, pero incluso si estallan en rebelión, no se te permite juzgarlos El porque... otro debe quedarse manso. Bien, hemos visto lo que se supone que debe hacer el Espíritu Santo. Pero Martín, antes de que el Espíritu Santo pueda ser derramado en gran medida, Satán se asegurará de que haya un espíritu falsificado, ¿no? Y puedes estar seguro de que ninguno de los criterios que hemos discutido serán cumplidos por el espíritu falso. Habrá un espíritu falsificado antes del final. A pesar de la declinación general de la fe y la piedad, hay verdaderos seguidores de Cristo en estas iglesias. Todas las iglesias allá afuera, incluyendo a la Iglesia Católica Romana, incluyendo las iglesias pentecostales. Hay verdaderos seguidores de Cristo dentro de estas iglesias. Antes de la visitación final del juicio de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de piedad primitiva como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y poder de Dios será derramado sobre sus hijos. En ese momento muchos se separan de aquellas iglesias en las que el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Ambos ministros y laicos aceptarán gozosos aquellas grandes verdades, cuales Dios ha causado que sean proclamadas en esta hora, para preparar a las personas para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea estorbar esta obra. Y antes de que ocurra tal movimiento, Él se esforzará por impedirlo, introduciendo una falsificación. En aquellas iglesias las cuales puede traer bajo su poder engañador, hará parecer que la bendición especial de Dios está siendo derramada. Se manifestará lo que se pensará como un gran interés religioso. Multitudes exaltarán que Dios está obrando maravillosamente por ellos, cuando la obra es de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satán buscará extender su influencia sobre el mundo cristiano. Ahora, una de las cosas que está logrando el movimiento pentecostal es la unión de las iglesias. Es cierto. Ellos tienen un papel fundamental en el ecumenismo. La doctrina está siendo dejada de lado. Sí. Y el sentimiento y la manifestación del Espíritu, particularmente con respecto a hablar en lenguas, mostrará que Dios está de su lado, Con señales y maravillas. con señales y maravillas. Pero la doctrina es considerada con ligereza. Y lo que Dios separó en la Reforma se está reuniendo. Sí. Eso te dice que hay algo malo con ese espíritu. Los sentidos de los seres racionales se confundirán tanto que no se podrá confiar en que toman decisiones correctas. Una gran cantidad de ruido conmociona los sentidos,
y pervierte aquello que, si fuese conducido correctamente, sería una bendición. Los poderes de las agencias satánicas se mezclan con lo tenue y el ruido para crear un carnaval, y esto se llama la obra del Espíritu Santo. Hemos visto eso en Videos de música. música, la forma en la que es conducida. Aquellas cosas que han sido en el pasado serán también en el futuro. Satán hará de la música una trampa por la forma en que se conduce. No demos lugar a prácticas extrañas que realmente alejarán la mente del profundo movimiento del Espíritu Santo. La obra de Dios se caracteriza siempre por calma y dignidad. Calma y dignidad. Aquello que debe suceder en el corazón no puede ser reemplazado por una manifestación y gran cantidad de ruido. Habrá don de lenguas falso, excitación falsa, fanatismo, falso don de lenguas. Hemos hablado de todos estos asuntos. No necesitamos entrar en detalle. En el libro de Corintios, Pablo refiere al falso don de lenguas, ¿no? Y él habla sobre los dones también en otras epístolas, como Efesios, por ejemplo. Ni siquiera menciona el don de lenguas. Pero el último don mencionado es el que se exalta a la primera posición. Eso es lo que hace la iglesia actualmente. Es lo que hace la iglesia. Y si no recibes esto, es un símbolo de que el Espíritu Santo no está obrando en ti. Sí, Si tienes la manifestación, entonces tienes el Espíritu. Pero el mismo Espíritu, Martín, ocurre en el hinduismo, sí. ocurre en el chamanismo, ocurría en las antiguas religiones, por ejemplo, el culto a Cibílan, en los romanos, sabios, todos hablaban en lenguas. ¿Tenían la verdad? No. Y, dice, están guiando a protestantes y católicos a unirse nuevamente. Por lo que de hecho este es un espíritu unidor, pero falso. Debe ser un espíritu falso, porque está ignorando la misma base sobre la cual el Espíritu Santo debe ser derramado. Es cierto. ¿No dicen estas iglesias que la ley ha sido anulada? Sí, Y si has anulado la ley, ¿no has anulado la verdad? 100%. ¿No han anulado la misma razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz? Así es. Y el espíritu de verdad no puede serlo. Solo puede ser un espíritu, pero no el espíritu de verdad. Entonces tienen lo que aquí llamamos una excitación de sentimientos. Pero la influencia de tales reuniones no es beneficiosa. Cuando el sentimiento pasajero de felicidad ya no esté, se hunden más que antes de la reunión, porque su felicidad no venía de la fuente correcta. Las reuniones más provechosas para el avance espiritual son aquellas que son caracterizadas por la solemnidad y el profundo escudriñamiento de corazón, cada cual buscando conocerse a sí mismo y en profunda y formal humildad buscar aprender de Cristo. Entonces, ya hay un falso derramamiento del Espíritu Santo y debe ser logrado. Y no debemos desalentarnos. El Señor habría animado a cada trabajador con el mismo mensaje que Él dio al apóstol Pablo en la malvada Corinto. No temas, mas habla y mantengas tu paz, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene muchas almas sinceras en todas estas iglesias, y no nos debemos desanimar. No nos debemos volver condenadores. Hemos de condenar el error. Sí, y debemos mantener balance. Y con el espíritu de mansedumbre debemos mostrar el error. Eso es lo que necesitamos hacer. Es eso lo que el Espíritu Santo debe preparar a su iglesia para hacer. Entonces, no te abstengas de hablar con la gente. No, No te mantengas en silencio. reprende con toda... Porque muchas personas te dirán, déjalos allí. No puedes dejarlos allí. No puedes dejarlos en error. Debes advertirles. Martín, el punto que intentamos señalar aquí es que las condiciones previas para el derramamiento del Espíritu Santo deben ser cumplidas primero para que podamos tener una experiencia pentecostal. Y desafortunadamente, antes de que suceda eso, debe haber un zarandeo. Sí.
Porque no puedes tener todas las opiniones diferentes en la unanimidad. No puedes tener aquellos que aceptan el espíritu de profecía en unanimidad con aquellos que lo rechazan. No podemos tener aquellos que aceptan la mitad y rechazan la otra mitad en unanimidad con aquellos que aceptan la totalidad. No podemos tener aquellos que honran la ley en unanimidad con aquellos que no lo hacen. No. No podemos aferrarnos a doctrinas de salvación como la expiación y sentarnos en consejos ecuménicos con aquellos que la rechazan. No. Incluso aquellos que aceptan apartar las doctrinas en aras de la unidad, ellos también se hallan en el lado errado de la valla. Se equivocan, lo siento. Debe haber un zarandeo. También hubo un zarandeo de los discípulos. Sí, El Espíritu Santo solo podía venir luego del zarandeo. correcto. Aquellos que no eran parte de ello desde el principio tenían que irse. El poderoso zarandeo ha comenzado y seguirá. Martin, ya ha comenzado. Eso significa que hay personas que han tomado una posición favoreciendo un lado y están viviendo entre la gente que no ha tomado una posición. Eso no significa que te apartes de la gente. Significa que tienes que esperar hasta que ocurra el zarandeo. Y serán sacudidos todos los que no estén dispuestos a tomar una posición audaz e inflexible por la verdad y a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, ¿piensan que alguno se verá forzado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Se necesitará todo para comprar el campo. Clamé a Dios para que escatimara a su pueblo, algunos de los cuales desmayaban y morían. Entonces vi que los juicios del Todopoderoso venían rápidamente, y le rogué al ángel que hablara su idioma a la gente. Él dijo, todos los truenos y relámpagos del monte Sinaí no conmovería a los que no son movidos por las verdades sencillas de la palabra de Dios, ni el mensaje de un ángel los despertaría. Solo hay una cosa que puede suceder. Debe haber un zarandeo. Deben hacerlo. Ellos deben decidir de irse si no quieren ser parte de este movimiento que estará listo para la lluvia tardía. Correcto. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que el zarandeo será hacia afuera, Martín. Es escupir hacia afuera, sacudir hacia afuera. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Martín, Dios hará el zarandeo. ¿Es cierto? Cuando se hagan leyes que anulen la ley de Dios, la gente tendrá que hacer una decisión. Y es justo antes del amanecer. Va a suceder. Y Dios hará el zarandeo. Y luego tenemos esta cita final. La iglesia puede parecer como a punto de caer, pero no cae. Permanece. Mientras que los pecadores de Sión serán zarandeados fuera, separando así la paja del precioso trigo. Esta es una terrible prueba. Sin embargo, debe suceder. Martín, creo que el derramamiento del Espíritu Santo no sucederá hasta que haya venido el zarandeo. Y el zarandeo será traído por los eventos profetizados. Sí. Y uno de esos es la predicación del testimonio recto. Sí. Y es correcto orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero una preparación personal es lo que Dios quiere ahora, para que cuando sucedan los eventos, estemos tan plantados en la verdad
que no seremos movidos. Oremos. Amén. Padre nuestro, el mundo espera el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos muchas manifestaciones en el mundo, pero no están basadas en la rectitud y la verdad. Al contrario, niegan la ley de Dios, traen unidad en falsas doctrinas. Y así, Señor, esperamos el derramamiento del Espíritu de verdad, el Espíritu que conducirá a una mayor consagración a la palabra, a Cristo y a su ley. Prepara nuestros corazones para que podamos ser semejantes a Cristo, para tener derecho a ser parte de ese fuerte clamor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.